Buenos días, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Es un privilegio para mí el poder compartir la palabra de Dios con ustedes. El hermano Néstor me presentó un poquito. Mi nombre es Timur Romero. Yo hace poco estuve viviendo aquí por la zona, estuve sirviendo en el campamento bautista Chacauco, pero hace poco me mudé a Quito para cumplir con labores del seminario que mencionaba nuestro hermano. Así que es un gozo poder volver acá a la provincia de Tungurahua, tan bella como es, y poder compartir la palabra. Es un privilegio. Le agradezco al pastor Juanito y a toda la congregación por la confianza que me es entregada. Yo espero poder hacer un buen trabajo para compartir la palabra el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 2. Esa es la palabra que vamos a estar meditando el día de hoy. Efesios capítulo 2. Carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, capítulo 2. Leamos la palabra del Señor. Dice Efesios 2, del 1 al 10, vamos a estar leyendo. Dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos una vez más para que el Señor ilumine nuestra mente, nuestro corazón, y podamos meditar en su palabra. Oremos. A ti te damos gracias, Señor, por tu bondad y por toda la gracia que derramas sobre nosotros, mi Señor. Te pedimos que en este tiempo tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente, que quites toda distracción y que podamos concentrarnos en meditar en tu palabra. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchamos atentamente tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el mes de octubre, el mundo usualmente conmemora un tiempo oscuro, ¿verdad? Que tiene un significado pagano, que es el Halloween, ¿verdad? Y entonces muchos de nosotros que somos cristianos decimos: no, nosotros no celebramos nada de esas cosas porque eso adora a Satanás, eso rinde culto al diablo. Y es cierto. Pero muchas veces decimos: no, nosotros no celebramos Halloween, sino que nosotros celebramos el Día del Escudo Nacional, ¿verdad? Decimos como ecuatorianos, el día 31 de octubre no es Halloween, sino que es el Día del Escudo. Pero históricamente, para la fe evangélica, el mes de octubre y el 31 de octubre tiene un significado muy especial. Porque el 31 de octubre de 1513 fue cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Y fue allí el punto de partida de lo que se conoció históricamente como la Reforma Protestante. Fue la voz de Martín Lutero levantándose, entre otros, para decirle no a ciertas enseñanzas y doctrinas de la Iglesia de Roma. A partir de allí se levantó todo un movimiento del cual la mayoría de nuestras iglesias, la gran mayoría de nuestras iglesias evangélicas proviene. La iglesia bautista no es excepción. La iglesia bautista históricamente proviene también de este movimiento, de esta ruptura
con la iglesia de Roma. Así que los cristianos evangélicos sí tenemos algo para conmemorar en octubre. Sí tenemos algo para celebrar en octubre, que es la Reforma Protestante, el día en el que el Señor devolvió la luz bíblica al pueblo, el día en el que el Señor abrió las puertas para que conozcamos más de Él y de su presencia y salgamos de la oscuridad. Obviamente en ese movimiento, dentro de ese movimiento se promulgaron algo que se conoce como las 5 solas de la Reforma, ¿verdad? Y se habla de la sola Escritura, es decir, que solo la Escritura es la palabra de Dios y por tanto tiene la autoridad para nosotros de gobernar nuestra vida como creyentes. Se habla de la sola gracia, diciendo que la salvación viene únicamente por gracia de Dios. No es por merecimiento, sino por gracia. Se habla también de la sola fide o la sola fe, que es el único instrumento que Dios utiliza para que seamos salvos. ¿Cuál es? La fe que podemos poner en Él. Se habla de solo Cristo, solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Y ese nombre cuál es? El nombre de Cristo Jesús. Solo Cristo, no necesitamos a nadie más. Y esa es la 4ª sola, pero la 5ª sola dice, soli Deo gloria, o solo a Dios la gloria. Lo que quiere decir es que todo lo que tiene que ver con la salvación del hombre tiene como fin único darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Esas son las 5 solas de la Reforma. Y el día de hoy quiero que hablemos particularmente de una que siempre está presente y que siempre se habla y alrededor de las cuales se puede establecer las demás, y es la sola gracia. Nosotros hablamos de que la salvación es por gracia. Nosotros nos gusta decir que la salvación es por gracia, porque eso significa, de manera muy resumida, significa que es una salvación gratuita, que nos fue dada sin ningún costo, es decir, que nosotros no pagamos nada para obtenerla. Eso significa la sola gracia, o que solamente la salvación viene por gracia. No viene por ningún mérito propio, no viene por alguna acción que nosotros hagamos y que le presentemos a Dios que sea suficiente para ganar nuestra salvación. Pero por siglos y siglos, el hombre ha tratado de refutar esta idea. Cuando decimos que la salvación es por gracia y no tiene mérito alguno el ser humano, muchas corrientes de pensamiento han intentado refutar y decir no. Sí es gratis, pero el hombre de alguna forma se gana esta salvación. De alguna forma el hombre participa en su salvación. O mejor dicho, de alguna forma el hombre hace mérito para ganar esta salvación. Sí, Dios la da, pero el hombre entonces es como el que la recibe, participa de alguna manera activa para ganar esa salvación. Pero la Escritura es clara. La Escritura nos muestra la naturaleza de la gracia. Y quiero que vean rápidamente Romanos 11:6. ¿Qué dice Romanos 11:6? Si hablamos de que el hombre tiene que tener mérito para salvarse, entonces ya no es gracia, porque ya no es algo gratuito, ya no es inmerecido. Se acaba allí el concepto de la gracia se va. Miren lo que dice Romanos 11:6. Y si por gracia, dice, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Cuando decimos que la salvación es por gracia, significa que es gratuita. No tuvimos que hacer nada nosotros. No hay nada que nosotros hagamos con nuestras manos, o no hay precio que podamos pagar para que Dios nos entregue esta salvación. No hay nada que Él mire en nosotros y diga, ay, qué bueno que es este hombre, le voy a dar mi salvación. O no hay diga, bueno, este me cayó bien, entonces a él le voy a dar salvación. No, ninguna de esas cosas suceden, por eso se llama gracia y debemos tenerlo presente. Pero ¿por qué decimos que la salvación del hombre viene únicamente por la gracia de Dios? ¿Por qué afirmamos esto? ¿Acaso el hombre no tiene ningún mérito, no puede hacer nada bueno? ¿Acaso no vemos cómo cientos de hombres hacen cosas buenas, ayudan a sus vecinos, pagan los impuestos, limpian las calles, ayudan a los huérfanos, ancianos? ¿Qué pasa con esas obras? ¿Acaso no tienen mérito para salvar el alma de un pecador?
¿Acaso no se le dice al hombre que tiene que buscar a Dios? ¿No se le dice que crea? ¿No se le dice que se arrepienta? ¿Hay algún mérito entonces en el hombre para ganar esta salvación? Vamos a ver entonces a través de Efesios 2 cómo la Biblia nos va mostrando la naturaleza de esta gracia. Y esta gracia que transforma y libera al hombre. Vamos a ver la realidad del ser humano, por qué necesitamos esta gracia, qué es lo que causa esta gracia de parte de Dios y cuál es el resultado de esta gracia. Eso es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy. Y en primer lugar, entonces, hablemos de la necesidad que tiene el hombre de la gracia de Dios. ¿Por qué el hombre es salvo por gracia? Porque lo necesita. El hombre es salvo porque necesita recibir la salvación de manera gratuita. Y así comienza nuestro texto. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Y declara algo muy importante. Y Él os dio vida a vosotros. Dice, ¿cuándo? Cuando leamos el texto, dice, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La primera razón que podemos dar acerca de la necesidad que tenemos de esta gracia o de la salvación que viene por la gracia, es que la Biblia afirma que todo hombre, todo ser humano está muerto. Naturalmente, cuando viene al mundo, está muerto en sus delitos y pecados. Ahora, esta muerte no es una muerte física, no es que no somos zombies, ¿verdad? No estamos muertos y caminamos. Físicamente estamos vivos, tenemos vida, pero la muerte que habla aquí es una muerte espiritual. Por eso el autor menciona, dice, están muertos en vuestros delitos y pecados, haciendo alusión a nuestra parte espiritual. Nosotros como seres humanos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, andar en pecado o vivir en pecado no es un asunto de poca importancia, no es un asunto irrelevante. Algunas personas cuando tú le dices, no, si tú le preguntas, ¿tú eres pecador? Te van a decir, sí, todos somos pecadores, todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, ¿verdad? Si usted va a la calle, pregúntele a la primera persona que cruza, le va a decir, sí, todos somos pecadores, todos nos equivocamos. Pero esas palabras o esa realidad tiene una implicación y tiene una consecuencia seria para el ser humano. No es que todos somos pecadores y ya, aceptémonos tal y cual somos, porque la realidad es que hay un Dios y ese Dios es un Dios justo. Y su justicia exige una paga por este pecado. Ahora Romanos 6:23 nos enseña cuál es esa paga del pecado, ¿verdad? Dice, la paga del pecado es la muerte. Dios es un Dios justo. Él no permite que se haga injusticia delante de su trono con respecto a su pecado. La Biblia dice que todos somos pecadores. Sí, todos somos pecadores. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero se nos enseña algo más profundo acerca del pecado. Se nos enseña algo más serio con respecto al pecado. No es una simple condición moral en la cual nosotros podemos decir, bueno, dejémoslo pasar. No, la condición de pecado es una condición que nos conduce de continuo al mal y nos aleja de Dios. Miren lo que Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La realidad de que somos pecadores no es simplemente para decir, bueno, aceptémonos, sino que esta realidad mostrada en la Escritura nos dice que no hay ni una sola persona buena delante de Dios. Delante de Dios no hay alguien que pueda decir, mis obras son tan excelentes como para ganar tu salvación. Eso es lo que quiere decir. No hay quien busque a Dios. Naturalmente, no hay quien busque a Dios. Naturalmente no hay quien diga, el día de hoy yo voy a buscar a Dios de todo corazón. Porque todos los caminos del hombre son de continuo hacia el mal, dice la Escritura.
Y así lo dice. Eso significa que la naturaleza del ser humano, su naturaleza está corrompida. Significa que su naturaleza es incapaz de ganar esta salvación. Su naturaleza es incapaz de levantarse un día y decir, hoy yo quiero ir al cielo. ¿Y por qué es esto? Esto es a causa del pecado. Adán y Eva desobedecieron a Dios y eso trajo muerte para ellos. Pero no solamente una muerte física, sino una muerte espiritual, que significó la separación de la gloria de Dios. ¿Recuerdan dónde ellos vivían? Adán y Eva vivían en el jardín del Edén, con la presencia de Dios allí, pero fueron expulsados cuando pecaron. ¿Qué significa esto? Una separación entre Dios y los hombres. Una brecha, un abismo se abrió entre Dios y los hombres. No había entonces forma de que el hombre por sí mismo, por su propio mérito, por su propio esfuerzo, llegue a Dios. Y por eso era necesario un Salvador. Pero usted dice, ¿pero cómo? Hay personas que yo veo que se acercan a la iglesia, que preguntan, ¿cómo que nadie busca a Dios? No es un aspecto de un impedimento físico, es un aspecto de la naturaleza del corazón. ¿Cuántas personas no han venido aquí, han escuchado el Evangelio y se han ido y seguido viviendo sus vidas como si nada hubiera pasado? ¿Por qué se debe a qué se debe eso? Se debe a que la naturaleza del hombre, a menos que Dios la transforme, está inclinada hacia el mal. Y miren esta ilustración que usa un famoso predicador, Charles Spurgeon, para explicarnos esta incapacidad de llegar a Dios por nuestras propias fuerzas. Él dice así: ahora, con el objeto de poder mostrarles cómo la naturaleza del hombre lo hace incapaz de venir a Cristo, permítanme usar esta figura. Vean a esta oveja, observen con qué entusiasmo come su pasto. Nunca se han enterado de una oveja que busque la carroña, no podría vivir del alimento que corresponde a los leones. Ahora tráiganme un lobo. Y ustedes me preguntan, si un lobo puede alimentarse de hierba, si puede ser tan dócil y domesticado como la oveja. Yo respondo que no, pues su naturaleza va en contra de todo eso. Ustedes dicen, bien, el lobo tiene orejas y tiene patas. ¿Acaso no puede oír la voz del pastor y seguirlo a donde quiera que vaya? Y yo respondo ciertamente no. No hay ninguna causa física por la que no pueda hacerlo, pero su naturaleza se lo impide y por lo tanto digo que no puede hacerlo. ¿Acaso el lobo no puede ser domesticado? ¿No puede desaparecer su naturaleza feroz? Probablemente pueda someterse de tal manera que puede llegar a parecer manso, pero siempre habrá una marcada diferencia entre el lobo y la oveja, ya que hay una distinción entre sus naturalezas. Ahora, la razón de por qué el hombre no puede venir a Cristo no es porque no pueda venir por algo relacionado a su cuerpo o con el simple poder de su mente. El hombre no puede venir a Cristo porque su naturaleza está tan corrompida que no tiene ni la voluntad ni el poder para venir a Cristo a menos que sea traído con el Espíritu. ¿Qué queremos decir con esto? No es que el hombre no tenga oídos para oír la palabra y no es que no tenga una mente para pensar y razonar y decir, ok, este es el Evangelio, lo entiendo. No es eso. La incapacidad no viene de algo físico. La incapacidad viene de algo de la parte espiritual, en donde nuestra alma está inclinada y corrompida por el pecado. Yo les pregunto, si nosotros tenemos un chanchito, ¿verdad? Si tenemos un cerdito y lo vemos que está todo sucio, ¿verdad? Está apestoso y lo llevamos y lo lavamos, lo bañamos, lo perfumamos y le decimos, y tenemos allí, está el lodo por allá y está una piscina de agua limpia por allá y le decimos, verás, chanchito, no te vayas a ensuciar. Si lo soltamos, ¿qué creen que va a hacer? ¿Qué creen que es lo primero que va a hacer el chanchito cuando lo soltemos? ¿Se va a ir a las aguas limpias a bañarse en el manantial? ¿O se va a ir a revolcar en el lodo? Pero, y la respuesta es lógica, ¿verdad? Va a ir a revolcarse en el lodo. ¿Pero por qué? Porque es chancho, ¿sí o no? Porque no es perro y porque no es paloma. Es un chancho y su naturaleza le dice,
lo que tiene que hacer. Es decir, Él está gobernado por su naturaleza. No es porque no tenga oídos, ¿verdad? Como el perrito, o no es porque no tenga un entendimiento, sino porque simplemente es su naturaleza. Ahora, para que ese chancho deje de revolcarse en el lodo, ¿qué tendría que pasar? Tendría que dejar de ser chancho, ¿sí o no? Tendríamos que ponerle una nueva naturaleza. De la misma forma sucede con el ser humano. ¿Por qué la Biblia habla de un nuevo corazón? ¿Por qué la Biblia habla de una nueva criatura? Porque es lo que necesitamos nosotros para venir al Señor y poder darle toda la gloria y ser salvos. Porque nuestra naturaleza está corrompida. No es que hay algo que nos impida, no entendemos, no, es un impedimento espiritual. Estamos inclinados hacia el mal. Por eso la obra de Cristo se llama redención. Por eso la obra de Cristo se llama rescate. Por eso se llama salvación. Porque de lo contrario estamos perdidos. Estamos totalmente inclinados hacia el mal. Todas nuestras facultades, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros planes, todo nuestro ser está corrompido por el pecado. Y por eso necesitamos que sea gratuito. Porque toda obra que hagamos, ¿hacia dónde va a estar inclinado? Hacia el pecado, hacia lo malo. Por eso necesitamos de su gracia. Por eso necesitamos que Él ponga su mano y nos saque de ese lodo cenagoso, que nos saque de las tinieblas. Porque de lo contrario no hay nada que podamos hacer para hacerlo o para alcanzar esta salvación bendita. Pero también la Biblia dice que necesitamos esta gracia porque el hombre natural, el hombre sin Dios, está bajo la influencia de Satanás. Y dice la Biblia aquí que Él es el príncipe de la potestad del aire. Hermanos, ustedes saben quién gobierna todas estas filosofías perversas, esta ideología de género, todas estas guerras, todos estos genocidios, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Saben quién está detrás de todo esto? Satanás, el príncipe de la potestad del aire. No obliga a nadie, pero sagazmente, astutamente convence al hombre de irse en contra de Dios. Y todo hombre, toda persona que no está en Cristo Jesús, está bajo su influencia. Vive bajo su influencia. Dice, en los cuales anduvisteis vosotros, dice en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne. Todo hombre que vive sin Dios, o que todo hombre que niega a Dios, no solamente con sus labios, sino con su vida, está siendo influenciado seriamente por Satanás. Todo hombre que vive en sus pecados. Obviamente la culpa del pecado es nuestra, pero la influencia y el tentador es Satanás. Y cada vez que nosotros pecamos, le damos la victoria a él. Cada vez que un hombre sigue sus pasiones y le hace caso a las mentiras de Satanás, le dice, te creo a ti. Porque ¿qué fue lo que hizo Satanás en el huerto del Edén? Él no obligó a Adán y Eva a pecar, ¿verdad? Pero sí los tentó, sí los engañó. Les dijo, con que te dijo que ibas a morir. No, yo te digo, no vas a morir, vas a ser igual a él. Los tentó. Adán y Eva pecaron por su propia voluntad, pero Satanás influenció en ellos. Y cada vez que nosotros escuchamos esa voz y le hacemos caso, no pasa nada. Peca, nadie te está mirando. Peca, no te va a pasar nada. No importa. Te vas a sentir bien, vas a complacerte, te vas a sentir mejor. Esas son las mentiras que el diablo quiere que creamos. Él quiere que nosotros llamemos a lo malo, le llamemos bueno, y a lo bueno le llamemos malo. Por eso es que tanta filosofía, por eso es que tanta idea corrompida anda por allí. Hoy en día la batalla es contra todas esas huestes espirituales. Debemos de luchar firmemente, pero esa es la realidad.
Todo hombre está bajo la influencia de Satanás, sin Dios. Cuando no está Dios, cuando Cristo no gobierna en tu vida, el que gobierna es el diablo, porque dice que Él es el príncipe. Él es el príncipe de la potestad del aire. En Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él es que con sus mentiras y con su astucia y con sus artimañas busca que los hombres se alejen más y más de Dios. Y esa es la realidad. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a los fariseos? Ellos decían: nosotros somos de nuestro padre Abraham y de Moisés y de Jacob. Y Jesús duramente, pero con toda certeza, les dijo en Juan 8:44, le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando el hombre vive en su pecado, cuando el hombre se desborda y se revuelca en sus concupiscencias, ¿a quién está complaciendo? ¿A Dios? Por supuesto que no. Está complaciendo al príncipe de la potestad del aire. Y suena duro decir que nosotros, cuando no teníamos a Cristo, éramos hijos del diablo. Suena duro, pero Jesucristo lo dijo. Jesucristo lo dijo para que entendamos que lo necesitamos a Él. No tenemos que buscar la salvación por nuestra propia cuenta. Eso hacían los fariseos. Los fariseos añadían leyes y añadían cosas a las escrituras para tratar de ser mejores. Y Cristo le dijo: eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada, porque tienen que confiar en mí, no en ustedes mismos. La salvación es por gracia, no por las obras que podamos hacer. Pero también necesitamos esta gracia porque nosotros andamos, cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida, andábamos en las concupiscencias de nuestro corazón. Y por naturaleza, eso significaba que éramos hijos de ira. No tener a Cristo en la vida hace que el hombre se incline totalmente a su pecado y que quiera complacer las pasiones que hay en él. Vive para complacer esas pasiones. Por eso es que vemos a tanta gente siendo infiel, tanta gente en alcohol, en drogas, en maledicencia, porque para eso vive el hombre pecador, para complacer ese pecado, esa carne que está deseosa de ser saciada. Así como el cerdo se revuelca en el lodo, así mismo el hombre pecador se revuelca en ese pecado porque necesita saciar esa carne. Pero la pregunta es, nosotros podemos decir: es verdad, eso es cierto. El hombre natural, el hombre sin Dios, está inclinado hacia el pecado, necesita a Dios. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es otra razón por la cual necesita a Dios? Y esto es algo en lo que muchas veces no queremos hablar. Y mucha gente en internet se saca la cabeza por estos temas. Pero ahí está en la Biblia. Dice el versículo 3 de Efesios 2: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cada vez que un hombre peca, cada vez que el ser humano se rebela en contra de Dios, ¿saben qué está pasando? Está provocando su santa ira. Porque Dios es un Dios justo, es un Dios santo que no tolera el pecado. Y cada vez que el hombre se rebela más y más, su ira crece y crece en contra de ese pecado. Y aquí dice que cuando estábamos en ese tiempo sin Cristo, éramos por naturaleza hijos de ira. Es decir, estábamos provocando nosotros con nuestra vida la santa ira de Dios.
Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela contra toda impiedad, todo ser humano que peca, todo hombre que está viviendo su vida como él quiere, sin tener en cuenta a Dios, está acumulando la ira de Dios sobre sí. Ahora, este no es algo menor, este no es algo pequeño. Recuerdan que la Escritura dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. La ira de Dios no es algo con lo que debamos jugar, no es algo que debamos menospreciar. Él es tan celoso de su nombre, tan celoso de su santidad, que Él no tolera el mal y no dará por inocente al malvado. Jonathan Edwards lo pone en estas palabras, y escuchen este ejemplo que él utiliza. Él dice, la ira de Dios es como aguas caudalosas que están refrenadas por ahora, pero aumentan más y suben más y más hasta que se les da salida. Y cuando más se les deja subir, con más velocidad y poder será su corriente, cuando por fin se suelten. Es cierto que el juicio contra tus obras perversas no se ha ejecutado todavía. Los diluvios de la venganza han sido retenidos, pero mientras tanto tu culpa aumenta constantemente. Día tras día va juntando más ira, y no es sino por la simple voluntad de Dios que detiene las aguas que no quieren ser detenidas y presionan fuertemente para salir. Si Dios tan solo retirara su mano de la compuerta, se abriría inmediatamente y los feroces diluvios del furor y la ira de Dios arremeterían con una furia inconcebible y caería sobre ti con poder omnipotente. Y si tu fuerza fuera 10,000 veces mayor de lo que es, hasta 10,000 veces mayor que la fuerza del diablo más poderoso en el infierno, no sería nada para detenerla o resistirla. La ira de Dios no puede ser resistida, no puede ser retenida. Y el hombre natural, el hombre sin Dios, acarrea más y más. Ahora, mucha gente vive sin considerar esto, porque aún la ira de Dios no lo ha alcanzado. ¿Cuántas personas viven en sus pecados y pecan y pecan y pecan? Y dice, hasta ahora nadie se ha dado cuenta. Hasta ahora nadie me ha dicho nada. Es más, yo robo, soy corrupto, soy infiel, soy esto, soy aquello, y me va bien en la vida. Esa es una ilusión, porque la ira de Dios un día lo alcanzará. Un día vendrá sobre él. Se derramará fuertemente y no habrá nada que lo detenga. Pero por eso se hace necesaria la gracia. Porque hay alguien, una persona que pudo cargar con la ira, que pudo llevar toda la ira de Dios sobre sí mismo para el perdón de nuestros pecados. Y sabemos cuál es ese nombre. Lo declaramos, lo glorificamos, lo alabamos, porque ese es el nombre de Cristo. Por eso es necesario. Por eso es necesario que nosotros dependamos sola y únicamente de Él. Porque el hombre está incapacitado para salvarse a sí mismo. ¿Cómo pudiéramos? Imagínense que nosotros, dice la Biblia, somos por naturaleza hijos de ira. ¿Cómo pudiéramos pararnos de frente al Señor y decirle, Señor, manda tu ira que yo aguanto? ¿Podríamos resistir? ¿Podríamos aguantar por nuestras propias fuerzas toda la ira de Dios? No. Por eso era necesario que alguien más la llevara por nosotros. Por eso es tan preciosa la cruz que predicamos. Porque en esa cruz Cristo pagó por el precio de nuestros pecados. Pero no solo pagó por eso, sino que Él llevó el castigo que nosotros merecíamos. Él, que era inocente por nosotros, se hizo pecado. El hombre está incapacitado y por tanto necesita que Dios lo salve,
que Cristo le ofrezca esta salvación. Pero si Dios es el que salva al hombre, entonces debemos afirmar que es solo por gracia. Solo por gracia. Solo por gracia somos salvos. ¿Y qué es lo que causa esta gracia? ¿Qué es lo que Dios miró para salvarnos? ¿Qué es lo que qué movió a Dios a enviar a su Hijo a morir por nosotros? El versículo 4 responde esto. Pero Dios, que es rico, dice, en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué movió al Señor a salvar al hombre? A dar a su único hijo, a derramar la sangre de su único hijo. En primer lugar, lo que lo movió fue su infinita misericordia. Cuando este amor o cuando esta gracia se dirige a los pecadores que no merecen ser salvados, que no han hecho ningún mérito por ser salvados, sino que tienen toda la necesidad de ayuda, de socorro y salvación, eso se llama misericordia. Esta misericordia está llena de riqueza, está llena de grandeza, está llena de plenitud. La gracia de Dios, de la cual se hace mención, es una gracia misericordiosa. Es una gracia que tiene compasión y conmiseración con la condición del hombre. El Dios ve al hombre en su miseria y como es un Dios lleno de amor y misericordia, es movido por esos afectos que Él tiene. Por su propia naturaleza es movido a sacar de esa condición tan deplorable al hombre. La misericordia de Dios es una misericordia que se compadece del hombre. La gracia es la que nos perdona, pero hace aún más que eso. Salva enteramente al hombre, librando a los hombres de la grande miseria en la que está y otorgando a ellas las más escogidas bendiciones. Somos salvos por misericordia, porque Dios sintió compasión por nosotros, no porque hicimos algo, no porque dijo, este me cae bien, este está guapo, este tiene plata, este se ha portado bien. No, Dios no ve esas cosas. Misericordia. Misericordia. ¿Cuándo sentimos misericordia? Cuando vemos a alguien que está en apuros, cuando vemos a alguien que está en problemas, cuando vemos a alguien que tiene necesidad. Somos movidos a misericordia, ¿verdad? Y ofrecemos nuestra ayuda. Ofrecemos nuestra mano, extendemos nuestra mano. No le extendemos nuestra mano, nuestra ayuda, ¿verdad?, a alguien que no la necesita o a alguien que está en un estado, vamos a decir, favorable. Nosotros no le decimos no sé, a un millonario, tenga $10 para que se compre para las colas, ¿verdad? No, porque no lo necesita, porque él tiene sus recursos. Pero a una persona que no tiene para comer, vamos y le damos un plato de comida. Eso es misericordia, eso es compasión. Entonces, ¿qué significa que Dios tuvo misericordia con nosotros? Significa que nosotros no podíamos hacer nada, que estábamos en un estado tan triste, tan deplorable, que Dios dijo, voy a salvar a este pecador, voy a salvar a este hombre que necesita de mí. Lo otro que movió a Dios a salvarnos, además de su misericordia, también es su amor. Dice, por Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios, siendo rico en misericordia, nos amó con este amor. Este amor es tan grande que desafía toda definición que nosotros podemos tener de amor. Nosotros podemos hablar de amor como una intensa preocupación por alguien, por un profundo interés personal en la persona, con un lazo cálido, afectuoso hacia otra persona. Pero todo aquello no basta
para definir el amor que Dios tuvo por nosotros. Aquellos y solamente aquellos que experimentan el amor de Dios pueden saber lo que realmente es, pero no pueden entenderlo, no podemos entenderlo en su máxima expresión. Es un amor que es único, el amor de Dios es único, es soberano, es un amor que viene de su libre voluntad, pero es un amor que no logramos comprender. Porque bien dice la Escritura, que ninguno de nosotros daría la vida de uno de nuestros hijos por alguien más. Y peor por alguien que es malo, ¿verdad? Tal vez por alguien que es bueno, excelente, pero nunca daríamos la vida de uno de nuestros hijos o de un familiar querido por salvar a un criminal, por ejemplo. Pero Dios no es como nosotros. Su amor no se compara al nuestro. Y Dios dio a su propio Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Dios dio a su Hijo para que este pecador, que no tenía nada, que no podía hacer nada, pueda ser salvo. Y esa es la gloria del Evangelio. Que Cristo vino a este mundo para dar salvación al hombre. Un hombre que no lo merecía y que aparte no podía hacer nada para ganárselo. Pero Dios tenía un mejor plan. Porque por su amor, Él no vio nada más en nosotros que su propio amor hacia nosotros. Él ama tanto a su creación, a su criatura, que dio a su Hijo unigénito, el que estaba sentado a la diestra de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús se bautizó? Se abrieron los cielos. ¿Y qué dijo el Padre acerca del Hijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios se complace en el Hijo. ¿Alguno de nosotros, Dios ha dicho esto de alguno de nosotros? ¿Alguna vez se ha abierto el cielo cuando nosotros nos bautizábamos y dijo, yo me complazco en Timur, yo me complazco en Juanito, en Pedrito? ¿Dijo eso alguna vez? Solo de su único Hijo Jesús lo dijo, porque no hay nadie como Él, porque Él es único, porque Él es incomparable. Y a su único Hijo, al que amaba, al que estaba allí con Él en la eternidad, lo dio para que seamos salvos. Eso se llama amor. Es un amor incomparable, incomprensible, inmesurable, pero ese es el amor de Dios. Y por tanto, si es así, si es un amor que da sin esperar algo a cambio, como decimos y sabemos bien esta palabra, ágape, un amor incondicional. Si es así el amor de Dios, significa que es por gracia. Porque si es incondicional, significa que no hay condición para que nos ame. Y si no hay condición para que nos ame, entonces es por gracia. Quiero que vean cómo la gracia de Dios se expresa de esta manera tan gloriosa. Pero ¿qué dice que pasa con aquel pecador que recibe la gracia de Dios? El pecador, en el estado natural en el que está, no puede hacer nada para salvarse. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice, aún estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Dios da a su Hijo Cristo para que nosotros podamos creer en Él y a través de la fe podamos ser salvos. Saltémonos brevemente a lo que dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Aún el más vil pecador puede ser salvado por esta gracia, por medio de la fe. Todo aquel que ponga su fe en Cristo Jesús, todo aquel que declare que Él es Rey y que puede salvar su vida, será salvo. No hay nada que impida que Dios salve a un pecador, ni aún el más oscuro pecado. No hay nada que limite la gracia de Dios, sino es su propia voluntad.
No hay pecado tan horrible, tan horrendo, que no pueda ser perdonado por esta gracia maravillosa. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es entonces este instrumento que Dios utiliza. Pero aún esa fe, dice Efesios 2, pues dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aún esta fe es un regalo que Dios pone en el pecador, para que el pecador pueda responder a ese llamado y pueda venir a la presencia del Señor. Es una obra sobrenatural. No puede ser explicada con la lógica, no puede ser explicada con palabras simples, porque es una obra que viene de lo alto, de los cielos, de lo celestial, viene con poder del Espíritu Santo. La obra que Dios hace en el pecador es un misterio, pero es gloriosa, porque dice que la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Dios es el que da la fe, y el hombre entonces es el que responde y dice, yo creo y voy hacia Él y me aferro a Él y me agarro firmemente de este Salvador. Y esta fe que pone su mirada en Cristo Jesús y recibe la salvación que solamente es por gracia, tiene como resultado la vida eterna. Miren lo que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él les dio vida. Empieza diciendo, Él os dio vida. Luego en el versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La gracia de Dios lo que ofrece es la vida eterna. Salvador Jesús no vino aquí a darnos prosperidad en esta vida. Puede que nos la dé, gloria a Dios si nos la da. Puede que nos dé salud, gloria al Señor si nos la da. Puede que nos dé muchas cosas, gloria a Él si nos la da. Pero si no nos la da, gloria sea dada a Él también. Porque lo más importante para nosotros, lo que Él nos ofrece, dice, son lugares celestiales, en los cuales estamos sentados ya. Miren, dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué es resucitar? ¿Es pasar de muerte a la vida? Significa que ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ya no estamos alejados de Dios, sino que tenemos vida, vida abundante en Él. ¿Pero qué significa tener vida? ¿Qué significa tener vida eterna? Recuerdan lo que dijo Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no se trata solamente de vivir para siempre, de vivir por los siglos de los siglos. Eso vamos a hacer. Pero la vida eterna se trata mucho más de eso. Se trata de vivir en comunión perfecta con nuestro Dios para siempre. Esa es la vida eterna. Y dice aquí que asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Los lugares celestiales están apartados. Las sillas del reino de Dios tienen nuestro nombre marcado. Y allá vamos todos aquellos que hemos sido salvos por la gracia de Cristo Jesús. Y estaremos por siempre y para siempre disfrutando de la presencia y la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, y conociéndole a Él día tras día tras día, gozándonos con Él y deleitándonos con Él para siempre. Esa es la gloria de este Evangelio, la vida eterna. Juntamente, dice, con Él nos resucitó y nos hizo sentar en estos lugares celestiales. Lo que viene para aquel que recibe la gracia del Señor es la vida eterna. Es algo glorioso, es algo que debemos de mirar con ansias. Muchas veces lo terrenal nos preocupa. Y está bien que a veces nos sintamos intranquilos por una enfermedad, o porque no hay trabajo, o por
A o B motivo. Pero nunca quitemos nuestra mirada de lo celestial, de lo que está preparado para nosotros. De que un día todo esto acabará. De que iremos a ese lugar donde ya no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, no hay aflicción, donde está nuestro Señor y donde podremos habitar con Él para siempre. Hermanos, nosotros venimos domingo a domingo y nos sentamos aquí deseando la presencia del Señor. Amén. Venimos y decimos, yo voy a la casa del Señor para estar en su presencia. Y cuando salimos de aquí, salimos fortalecidos, salimos motivados, salimos alimentados. Y decimos, ojalá fuera domingo otra vez para estar en la presencia del Señor. Imagínense gozar de eso todos los días, por los siglos de los siglos. Eso es lo que le espera al hombre que es salvo por gracia. La gloria de Dios, entonces, es también un resultado de la gracia. Dios da su salvación por gracia para que su nombre sea glorificado para siempre. Versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios entonces salva al pecador? Además de por amor y de misericordia, ¿para qué Él quiere que el pecador sea salvado? Porque Dios pudo haber dejado al hombre a la condenación eterna. Eso es lo que merecemos. La paga del pecado es la muerte eterna en el infierno. Eso es lo que todo hombre pecador merece. Pero entonces, ¿por qué Dios lo salva? Por amor, por misericordia, pero también para la alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:5, rápidamente volteemos la página, dice lo siguiente. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Lo hizo para la gloria de su nombre. Cada vez que un pecador recibe esta gracia, recibe la salvación, Dios es glorificado. Y nosotros debemos de glorificar a Dios por esto. Cada vez que vemos que un pecador se convierte, cada vez que tenemos personas que creen en Jesús, cada vez que tenemos bautizos, esto debe llevarnos a la adoración y a la glorificación de nuestro Dios. Decir, gloria a ti, Señor, porque tú eres bueno, porque no nos has abandonado, porque siendo pecadores nos sacaste de esa realidad. Dios es rico en misericordia, es grande en misericordia y solamente por su gracia nos salva. Y si hay alguien aquí que ha venido a este lugar y que aún no ha recibido al Señor, que aún no ha recibido las abundantes riquezas que el Evangelio ofrece, quiero decirte que no estás tan lejos. El día de hoy has venido a este lugar, si hay alguien aquí que nos visita o que escucha el Evangelio hace poco, no estás aquí por coincidencia, no estás aquí por los azares de la vida, no estás aquí por alguna fuerza extraña del universo, estás aquí por la voluntad del Señor. Y el Señor ha abierto sus puertas para que escuches el Evangelio, para que tú puedas creer en Él y puedas ser salvo. Escucha la voz de Dios, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo, dice la palabra, y serás salvo. La Biblia dice que si crees en el Señor Jesucristo de todo tu corazón y confiesas que tu boca, que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero no esperes a mañana, no digas, todavía no. Y muchos jóvenes dicen esto, todavía necesito vivir esta vida, todavía necesito disfrutar de mi juventud, necesito experimentar, necesito probar. Quiero decirte que no lo necesitas. Yo estoy seguro que si aquí nos paramos los mayores
y pudiéramos decirte qué es mejor, disfrutar esos placeres de la carne o vivir con Cristo, yo creo que todos nos pararíamos a decir que vivir con Cristo es mejor, que no necesitas de los placeres, no necesitas de disfrutar de nada de eso, no necesitas probar, no necesitas experimentar. No hay mayor deleite, no hay mayor gozo que estar en Cristo Jesús. Porque solo Él puede traer la paz que tú necesitas para con Dios. Solo Él puede reconciliarte con ese Dios del cual tú estás apartado, al cual tú le huyes constantemente. Solo Cristo puede hacer eso. Él vino a reconciliarnos con Dios. Él vino a traer paz con Dios. No huyas a esa realidad. No digas mañana. Porque nosotros tenemos fecha de nacimiento, pero no tenemos fecha de caducidad. No sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. Y no digas mañana el día, porque puede que no haya mañana. ¿Qué vas a hacer cuando estés delante de la presencia del Señor? ¿Qué le vas a decir conforme respecto a tus pecados? ¿Qué respuesta le vas a dar acerca de la vida que Él te dio y que la desperdiciaste? ¿Qué defensa vas a presentar para no ser castigado eternamente? No huyas de esa realidad y no digas, hoy no es tiempo, el día es hoy. La puerta de la salvación, la puerta de los cielos se abre hoy para ti, porque hoy estás escuchando la palabra del Señor. Y no digas y no pienses, no, es que mi pecado es demasiado grande. Mi pecado, tú no lo conoces, hermano. Yo soy tan pecador que no creo que Dios me perdone. Mira, no puedo saber qué tan grande es tu pecado, pero sí sé que el amor de Dios y su gracia es mayor que cualquier pecado que podamos tener. El Señor Jesucristo dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Porque no hay pecado tan grande que Dios no pueda borrar, que Dios no pueda perdonar. El día es hoy. Ven ahora, cree en Jesucristo. Piensa en esto, medita en esto. Para los hermanos en Cristo que están aquí, si eres salvo por gracia. Entonces, alaba a Dios en gratitud por este regalo que has recibido de Él. Vive una vida de constante gratitud. Vive una vida de constante alabanza al Señor por lo que has recibido. No fue barato. La salvación decimos siempre que fue gratis, pero no fue barata, porque fue pagado con la sangre preciosa del Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que muchos predican la salvación por obras, nosotros los cristianos debemos sostener y proclamar la verdad bíblica de que la salvación únicamente se obtiene por la gracia de Dios, por medio de la fe, solamente en Jesucristo. No trates de añadir, y esto es algo práctico, cuando prediques el Evangelio, no trates de añadir nada. Predica el Evangelio y predica a Cristo y solamente a Cristo. Solamente la fe en Cristo. No digas, bueno, tienes que prepararte y no prepares el camino. Dios sabe cómo salvar. Dios puede salvar. Dios es poderoso para salvar. Predica el Evangelio fielmente. Cuando compartas, predica esta gracia tan hermosa, tan dulce. No rehuyas a hablar del pecado, no rehuyas a hablar de la condición del hombre, porque esa es la realidad en la que vivimos. Y esa es la mala noticia, de que estamos condenados. Pero trae junto con esa noticia mala, la buena noticia. ¿Cuál es? Que Cristo murió para salvar al pecador. Predica que esa gracia salvadora no depende del mérito humano alguno, ni siquiera un poquito. Es una gracia eterna que se nos impartió desde antes de la fundación del mundo. Que Dios no vio nada bueno en nosotros que llamara su atención, sino más bien un grupo de pecadores que merecían el infierno.
Pero finalmente quiero dar unas palabras de ánimo y exhortación. Nosotros sabemos que esta gracia o esta salvación fue por gracia, fue impartida gratuitamente a nosotros. Pero costó todo para que nosotros podamos recibirla. Usted dice, ¿cómo que costó todo si solo murió un hombre? Pero es que el hombre que murió en esa cruz del Calvario no era cualquier hombre. Dice que Él es Dios mismo, pero a veces no concebimos esto. La Biblia dice que Él es el alfa y el omega, que Él es el principio y el fin, que Él es el Rey de reyes y Señor de señores, que no hay nadie igual a Él. Y ese que es incomparable murió para darte la salvación. ¿Cuál es tu deber, cristiano? ¿Cuál es ahora tu obligación? La salvación ya la recibiste, fue gratuita, no tienes que hacer nada más. Cristo lo hizo todo por ti, pero ¿cuál es tu obligación ahora? Tu obligación ahora es vivir una vida que sea acorde a esa salvación, una vida que alabe a Dios, una vida que glorifique a Dios, una vida en santidad, una vida en pureza, una vida en amor, siendo imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero concluir con esta historia. Habían unos misioneros durante el movimiento misionero en Moravia que decidieron ir a una isla de esclavos porque sabían que no había el evangelio allí. La única forma en la que ellos podían entrar a esa isla para predicar el evangelio era vendiéndose a sí mismos como esclavos. Ahora, si ellos se vendían, nunca más iban a poder volver. Y decidieron hacerlo. Decidieron venderse a sí mismos como esclavos para ir a predicar a esos hombres en esa isla de esclavistas. Sus familias, cuando los despedían en el barco, porque esto fue hace algunos siglos, cuando los despedían en el barco que se dirigía a esa isla, todos lloraban porque sabían que no iban a volver y les preguntaron, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué van a entregar su vida? Nunca más van a volver. ¿Por qué lo hacen? Y ellos respondieron y dijeron, porque el cordero que fue inmolado es digno de recibir la recompensa por su sufrimiento. Cristo lo dio todo y sufrió como nadie más. Varón de dolores fue llamado. Fue llamado maldito, pecador. Sufrió una humillación que ni tú ni yo hemos experimentado, para que nosotros seamos salvos. Y tú y yo hoy estamos aquí por ese Cristo que murió y resucitó, sin pensar en las consecuencias. Él lo dio todo por nosotros. Ahora que nuestra vida honre ese sufrimiento, que nuestra vida honre ese sacrificio. ¿Por qué? Porque Él es digno. Porque Él es digno. Amén. Vamos a orar para finalizar este tiempo. Señor, tu gracia nos es revelada en esta palabra y tal vez no la entendamos por completo, mi Señor, pero podemos alabar tu nombre por ella. Podemos darte toda la gloria y la honra porque sin merecerlo, mi Señor, sin que hagamos ningún mérito, tú nos has ofrecido esta salvación y diste a tu Hijo a morir por nosotros. Ayúdanos ahora a vivir honrando ese sacrificio, honrando esa gracia que tanto costó para derramar por nosotros y que ahora la tenemos, que es nuestra, mi Señor, una salvación bendita. Ayúdanos a guardarla como un tesoro, a andar en integridad, en honestidad, en piedad delante de ti, mi Señor.
hacer luz en medio de la oscuridad, hacer testimonio para los de afuera, mi Señor. Danos también esa gracia de poder ser fieles, hombres y mujeres fieles, valientes, que te honran, no solo de labios, sino de todo corazón. Y te pido que tengas misericordia de aquellas personas que están aquí y que están escuchando el Evangelio, mi Señor. Muéstrales a Cristo. Muéstrales, Cristo, que solo tú eres el Salvador, que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, solo tú, Jesús. Abre sus ojos, quebranta sus corazones y dales esta salvación bendita, mi Señor. Gracias por este tiempo. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.